Bienvenidos mis queridos hermanos al programa Hawái para Cristo. Hoy como siempre es un día agradable para nuestras vidas el poder atender a las peticiones, a las necesidades del pueblo de Dios y estar en la casa de Dios para interceder por ellas. Hoy hay un mensaje de parte de Dios para nuestras vidas que queremos que ustedes puedan disfrutar, principalmente para aquellas personas que por la gracia del Señor son salvas, pero las que no son salvas, les pedimos al Señor que puedan venir a Cristo y reciban a Jesús como su Salvador personal y reciban también la salvación, la vida eterna que Dios promete. Así es que regresamos con el mensaje del Señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor. Tú eres Dios grande y poderoso que nos previenes, que nos avisas, Señor, de lo que acontecerá. En esta mañana, Señor, yo te pido dirección, te pido sabiduría para poder transmitir la palabra que tú pusiste en mi corazón, Señor. Bendice a mis hermanos, a cada uno de los oyentes, Señor, que sean edificados, que sean motivados a estar atentos, a estar apercibidos de lo que acontecerá, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Gloria al Señor. La semana pasada, esta semana que recién pasamos, día miércoles, día viernes, nuestros hermanos dieron sus remas y muchos coincidimos, hermanos, con la palabra que se ha estado dando en los últimos días. Y si ustedes se han dado cuenta, en la iglesia siempre ponemos una imagen, que esta imagen tiene un versículo y cada año, estamos casi por un año teniendo esa imagen, y este año la palabra se encontraba en Ezequiel. Hemos estado leyendo el libro de Ezequiel y estos temas hablaban de los atalayas. Y se acuerdan que muchos hermanos han traído esa exhortación a que de ser atalayas, la labor de un atalaya. Y en Ezequiel, aquí solo leo mi Biblia, Ezequiel capítulo 3 y Ezequiel 3 y el verso 17 dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Luego, hermanos, en el capítulo 33, también de Ezequiel, dice así: vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Amados, en los últimos tiempos, hermanos, el tema de la salvación tal vez ha pasado desapercibido. El tema de la salvación ha pasado, hermanos, como que no le hemos puesto mucho énfasis. Algo que en la palabra nos dice que nosotros debemos de guardar, la salvación, ese regalo tan grande que Dios nos ha dado. Y cuando escuchamos el tema de un atalaya,
el trabajo que tiene esta persona de traer la palabra de exhortación para cada uno de nosotros, de estar apercibidos, de guardar ese regalo tan maravilloso que Dios nos dio, ese regalo que fue dado en el Monte Calvario cuando Cristo pagó por nuestros pecados, cuando Cristo, hermanos, compró nuestra salvación a precio de sangre y nos ha dado. Qué tan importante es que nosotros siempre publiquemos, declaremos, hermano, esté listo, hermano, esté preparado, hermano, no descuide ese regalo tan grande que Dios nos ha dado. En el libro de Hebreos, hermanos, hay una historia. Hebreos capítulo 2, verso 1, del 1 al 4, dice así. Acordémonos, hermanos, que el escritor de Hebreos estaba dando una advertencia a un pueblo que estaba pasando una crisis. Un pueblo que, una sociedad en ese tiempo que habían sido judíos convertidos, judíos que habían creído en las leyes, en los profetas, pero hoy se habían convertido a Cristo. Entonces, hoy este pueblo estaba pasando una dificultad. Y en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 1 al 4, dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, verso 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo el Espíritu Santo según la voluntad? El tema de esta mañana es: debemos de cuidar nuestra salvación. Yo no sé si usted está atento, hermano, a lo que esto significa. Yo no sé qué entiende usted por cuidar la salvación. Hace unos días miraba un juego de fútbol americano, y aquel hombre que agarró el balón, él trató de llegar a la meta, pero ese balón tenía que cuidarlo, no importa cuánto obstáculo él iba a tener en el camino de los jugadores contrarios que iban a tratar de derribarlo, pero él tenía que llevar ese balón a la meta para obtener ese premio. Y la palabra de Dios, si hacemos una comparación con esto, hermanos, esa salvación que hemos alcanzado cuando reconocimos a Jesucristo como Señor, es algo que nosotros debemos de guardar con gran cuidado, con gran dedicación, porque eso depende de nuestro destino eterno. El objetivo, hermanos, de la epístola de los Hebreos es asegurar a los cristianos judíos que su fe puesta en Jesús como el Mesías, es asegurar a aquellas personas que su fe era correcta y legítima. La mayoría, hermanos, de los primeros cristianos eran de origen judío. Aparentemente esperaban el retorno de Cristo, pero la demora de su segunda venida y las persecuciones contra ellos les hicieron dudar si habían tomado la decisión correcta al convertirse en cristianos. Yo no sé cuántos de nosotros, hermanos, cuando por primera vez recibimos el mensaje de Dios, si fue por temor o por convicción que realmente tú eras un pecador. Muchos de nosotros nos acercamos a Dios porque nos decían: mira todo lo que está pasando, haciendo referencia a que la venida del Señor estaba pronto. Pero algo, hermanos, que se ha ido repitiendo a través de los años, y tal vez muchos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta: ¿será que Dios no va a venir? Y eso comienza a causar en nuestros
pensamientos, tal vez duda. Y eso mismo estaba pasando a aquellos hebreos. Aquellos que habían vivido bajo la ley, bajo los profetas, bajo las ordenanzas que habían aprendido y hoy habían llegado al conocimiento de Jesucristo, eso estaba causando en ellos una lucha constante. ¿Cómo nosotros estamos percibiendo la venida del Señor? ¿Estamos nosotros con paciencia? ¿Qué es lo que dice un versículo? Que nosotros no nos debemos desesperar, porque Dios no es que se haya olvidado, no es que Él tarde en su venida. Estoy parafraseando este versículo, sino que Él está dando la oportunidad para todos aquellos que aún no se han arrepentido, que vengan a los caminos del Señor. Dios no tarda su venida, hermano. Dios tiene el tiempo específico a venir. Pero para mientras eso pasa, nosotros debemos de permanecer como aquel jugador que le expliqué al momento, guardando esa salvación, peleando, corriendo la buena carrera de la fe, hasta llegar a nuestro objetivo. Alabado sea el Señor. El escritor de Hebreos, hermanos, quería animar a una iglesia que estaba a punto de alejarse de la fe en Cristo. Les estaba diciendo que no dejaran de creer en Él. Y esto se basa en lo increíble, hermanos, que es Cristo. Si no atesoramos a Cristo, no tenemos nada. Hebreos, hermanos, es un glorioso sermón escrito a creyentes hebreos que además tenían en alta estima la ley entregada por ángeles a Moisés y que respetaban profundamente el ministerio de los profetas y los sacerdotes. A ellos el autor les insta a valorar aún más a Jesús, como dice el capítulo 1. Él supera en excelencia a los profetas y a los sacerdotes y a los ángeles. Después de haber profundizado en la superioridad de Cristo, ahora vamos a recordar, hermanos, una de las primeras exhortaciones que nos hace este escritor de Hebreos, donde nos dice, no descuidemos una salvación tan grande. ¿Hemos entendido, hermanos, el significado de la salvación? Hermanos, la palabra de Dios nunca llega sola. Siempre exige una respuesta de nuestra parte. Si Jesús es superior, si Él es supremo, una pregunta es, ¿cómo nosotros estamos respondiendo a eso? Si nosotros entendemos que Jesús es sobre todas las cosas, algo que la palabra del Señor dice, ¿cómo nosotros estamos respondiendo a Él? El escritor de Hebreos, hermanos, no solo tiene un objetivo que es exaltar a Cristo, sino también anhela que cada uno de nosotros respondamos a Cristo en arrepentimiento y fe. Él está comprometido con la perseverancia del creyente en la fe y sabe que las advertencias son usadas por Dios para animarnos, y esta exhortación de no descuidar una salvación tan grande es un llamado ferviente y amoroso para que nos aferremos cada vez más a Cristo por la fe. Es un llamado a responder continuamente al evangelio de nuestra salvación. Amados, es posible que ninguno de nosotros esté dispuesto a renunciar a Cristo, ni a negarlo, ni a contradecir la doctrina, pero sin embargo, algunos están viviendo en la periferia del evangelio, alejándose poco a poco, subestimando su valor y lo que ha hecho para redimirlos. En una de las exhortaciones que encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, a la iglesia de Efeso, Dios les dice, ustedes han dejado su primer amor. Esta iglesia se había conformado simplemente con ser oyentes, simplemente con conocer, pero han dejado esa entrega, esa devoción que debe haber en nosotros. El guardar la salvación
queridos hermanos, significa que vamos a vivir una vida de respeto a nuestro Dios. Una vida de constante dedicación, no una vida momentánea, no una vida esporádica, no. Una vida de constante dedicación, de oración, de escudriñar la palabra, de congregarnos, porque la palabra del Señor nos manda a que nosotros debemos de estar siempre congregarnos. Hay una observación sabia, hermanos, que dice que el infierno no solo habrá personas que se oponen directamente a Jesucristo, sino también aquellos que dejaron al lado el Evangelio y que no respondieron a las palabras de Cristo y que no se entregaron a servirlo. El servir a Dios requiere que nosotros le amemos a Él. El servir a Dios requiere que tengamos un conocimiento y un anhelo en nuestro corazón por servirle. Hay 3 razones poderosas, hermanos, que vamos a aprender para no descuidar la salvación que Dios nos ofrece. Estas, hermanos, son de importancia vital del Evangelio. Las consecuencias terribles si nosotros descuidamos y somos indiferentes. Y otra razón es el respaldo que Dios da a su palabra, que nos confirma que nuestra salvación y que Dios es real. Estas 3 razones nos imponen una responsabilidad apremiante, una responsabilidad que nos ayuda a entender cómo atesorar a Cristo en nuestras vidas. Esa responsabilidad se traduce en una comunión creciente, en una adoración constante y en una devoción completa a nuestro Salvador, aquel que pagó por nosotros para darnos ese regalo de la salvación. En este tiempo que nosotros pasamos juntos, hermanos, que nos reunimos y nos congregamos, porque eso dice la palabra, cuando nosotros nos reunimos y nos congregamos, permitimos que el Espíritu de Dios se mueva, permitimos que el Espíritu de Dios nos bendiga. Mirar, dice la palabra, cuán delicioso y cuán ameno, cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque ahí Dios envía bendición. Alabado sea el Señor. Ya leímos Hebreos capítulo 2. Hoy vamos a ver la importancia vital del Evangelio. Razones poderosas para no descuidar la salvación, la importancia del Evangelio. Y vamos a ir explicando paso por paso cada versículo. Dice así: por tanto, hermanos, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El autor inicia con una afirmación tan grande. Dice, por tanto, por todo lo que he dicho anteriormente, es decir, porque Jesús es el Hijo eterno de Dios, superior a los profetas, por cuando Él es el resplandor de la imagen misma de la sustancia de Dios, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si usted ha escudriñado la palabra de Dios, el capítulo 1 de Hebreos habla de toda la superioridad de Cristo. Ya dije hace un momento de que esta carta, esta lectura estaba dada para aquellos que comenzaban a dudar, para aquellos que comenzaban a decir que habré tomado la correcta decisión. Usted sabe que en aquel tiempo, todo aquel que se convertía a la fe cristiana era echado de su sinagoga, su familia le desheredaba, ya no tenía parte en la familia, ya no tenía parte en las celebraciones religiosas de aquel tiempo, era completamente excluido de la sociedad. Y eso traía consecuencias emocionales para ellos, pero aquellos que habían comprendido el valor de haber recibido a Jesucristo entendían y tenían convicción de lo que estaban haciendo. Entonces, cuando leemos en la palabra, dice, por tanto es necesario que con mayor diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Ellos habían entendido que Jesucristo era superior aún a Moisés, aún a los ángeles, y Él comenzó despacio a presentarles todo eso.
Él es quien decía, refiriéndose a Jesús, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es quien vino al mundo como Dios encarnado para llevar en una cruz el castigo de nuestros pecados. Luego resucitó sentándose a la diestra de la majestad de Dios, habiendo consumado su obra. ¿Por qué es necesario, hermanos, que nosotros sepamos profundamente quién es Dios? Nosotros, cuando alguien nos venga a preguntar en quién creemos, tenemos que tener el conocimiento de qué es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Por cuanto en Cristo tenemos perdón de nuestros pecados, por cuanto en Él hemos sido limpios para ser presentados justos delante de Dios, por cuanto en Él hemos sido bendecidos para ser guardados por Dios en este mundo hasta heredar las promesas de salvación. Entonces, a la luz de estas verdades, debemos de prestar atención a esta gloriosa noticia que llamamos evangelio. Eso es el evangelio. Cuando nosotros entendemos, hermanos, quién es Dios, nadie nos va a mover de la forma en que creemos. A través de los años que hemos pasado aquí en la iglesia, hemos tenido hermanos que han venido, se han convertido, han creído en Jesucristo, pero descuidaron su lectura, descuidaron escudriñar la palabra. Jesucristo mismo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna. Y la salvación únicamente Jesucristo es el único camino. Pero hay personas que a medida que va pasando el tiempo descuidaron, se deslizaron, comenzaron a creer en otra doctrina, comenzaron a creer en otra forma de salvación. Hermano, si usted ha creído en Jesucristo, manténgase firme, crezca en el conocimiento de Él, porque esto le va a dar fundamento, le va a dar a su vida solidez. Y aquel, hermanos, que tiene su objetivo en Cristo, nadie lo va a mover. Hermanos, no prestar atención a esto, lo que hemos oído, o sea, el evangelio, es necedad. Prestar importancia a un mensaje tan vital, al único mensaje que salva al hombre de la justa ira de Dios, es la peor necedad que podemos nosotros enfrentar. Una pregunta, ¿estamos creyendo completamente en Jesucristo como Señor? Cuando oramos en nuestro devocional personal, pedimos al Señor Jesús que nos ayude, le glorificamos a Jesucristo como Señor, como Rey, como digno de toda gloria. Dios, dice la palabra, nos ha hablado en Jesucristo de una vez y por todas. En Él está la vida. Había un predicador llamado John Owen, dice, debemos esforzarnos por nutrir nuestros corazones con pensamientos elevados y constantes sobre la necesidad, el valor, la gloria y la excelencia del Evangelio en Cristo, con la gracia dispensada en Él. Si esto es así, nadie retendrá su profesión de fe. Si tenemos en poco a Jesucristo, está rechazando a Dios, y eso significa que está rechazando la razón misma de tu existencia. No hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Y preste mucha atención a esto. No hay otro camino, no hay otra forma de que cuando nosotros dejemos de existir en esta tierra, cuando nosotros muramos, o si Dios llegase a venir, no va a haber otra forma de recibir ese premio de salvación y vida eterna. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos estar seguros. Si nosotros, hermanos, saben que muchas veces a la gente les cuesta pensar que un día se va a morir. A mucha gente le cuesta pensar que un día yo me voy a morir y nadie quiere saber eso porque ¿será que no están seguros realmente cuál es su destino final? ¿Qué es lo que Pablo decía? Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Amados hermanos, tengamos esa convicción
de que nuestra vida está en Cristo Jesús. Tengamos esa convicción, ese anhelo de que no le temamos a la muerte. Es lógico que como humanos nos afligimos, que nos vaya a tocar pronto, tarde o temprano vamos a llegar. Pero tenemos que tener esa convicción que Cristo es nuestro Dios y nuestro Señor. Otra cosa, hermanos, no podemos oír el Evangelio. No podemos escuchar sobre la gloria de Cristo, sobre la grandeza de su obra mediadora, sobre su gracia inmesurable y simplemente asentir dejando que las palabras sigan su curso sin que tenga un efecto en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que cada palabra, hermanos, dice la misma palabra, que la palabra de Dios nunca va a retornar vacía. Cada palabra que nosotros mencionamos, cada palabra que nosotros recibimos en nuestro corazón es como una semilla y su corazón cree con fe. Va a llevar un propósito y va a llevar un resultado. Creamos completamente en lo que la palabra del Señor nos dice. Alabado sea el Señor. Es importante, hermanos, que la palabra de Dios nos motive. Es importante que la palabra del Señor nos llene nuestro corazón. En Lucas capítulo 9, verso 44 dice así: hacer que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Lo que quiere decir es que debemos deliberadamente meditar el Evangelio, dejar que éste haga un cambio en tu vida. No es simplemente escucharlo. Aún Santiago nos decía: no seas solo oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de ella. ¿Por qué la iglesia en general sufre tantos desánimos? ¿Por qué la iglesia actualmente no sabe y está perdiendo el rumbo? Está tratando de poner cosas que realmente no edifican los corazones y la relación de las personas. Si Dios, hermanos, nos ha dado la palabra, Dios nos ha dado, hermanos, el Espíritu Santo para que nos llenemos, debemos de tomar y entender y creer con fe lo que la palabra del Señor nos dice. En Proverbios encontramos otro pasaje que dice así, hermanos: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Cuando escuchas a Cristo, debes apropiarte de su palabra, anclarte en ella. No debes dejar de pasar que tu vida siga sin que te afecte. Hermanos, si escuchamos la palabra, permitamos que esa palabra nos cambie, permitamos que esa palabra nos llene y esa palabra nos dé esa motivación para continuar adelante. No prestar atención a lo que oyes cada domingo hará que te alejes más y más de Cristo, del único puerto seguro y firme que Dios ha provisto para salvarnos. Ser descuidados con lo que oyes te dejará sin amarras a la deriva y será un catastrófico para tu alma. Solo en Jesucristo hay salvación, y eso usted tiene que creerlo y vivirlo, hermanos. Él es el único puerto seguro para tu alma. Es un puerto que no se moverá, no cambiará, pero sí tú puedes, hermanos, aún estando cerca de Él, puedes realmente no estar anclado a Él. Imagínate, hermanos, cuántas personas estuvieron a un paso de la salvación cuando oían la palabra cada domingo, las hermosas palabras de vida, pero debido a su falta de atención o a su compromiso con el mundo, no le prestaron atención a la palabra del Señor.
En cierta oportunidad, Pablo había llegado a Cesarea Marítima a presentar defensa del Evangelio porque él iba a ser llevado de Jerusalén a Roma. Y antes de ser enviado, él se presentó con unos encargados de Roma que estaban ahí, y entre ellos estaba un rey que se llamaba Agripa. Entonces, el ejemplo se encuentra en capítulo 26 del libro de Hechos. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Hermanos, si nosotros no permitimos, si no creemos con fe lo que la palabra, lo que el Evangelio nos dice, nuestro destino será muy malo. Es tan fácil terminar en el infierno. Solo déjate llevar. Ven cada domingo a la iglesia. Aprende todo lo que tiene que ver con la fe, la piedad, y vive tu vida como que si nunca hubieras escuchado sobre esto. Es tan fácil ser indiferente a la palabra de Dios. Hermanos, así como el atalaya tenía que decir y prevenir: ahí viene el enemigo, prepárate, refúgiate, toma tu espada y defiéndete. Nosotros somos llamados, todos los que nos paramos aquí enfrente los domingos, los miércoles, los viernes, somos llamados a traer una prevención. Allá usted, si usted quiere escuchar y poner por obra la palabra del Señor. Alguien que se aparta del puerto, que no ancla su vida al Evangelio, vivirá su vida centrada en sí mismo, confiado en sus acciones y méritos, en su religiosidad, creyendo que estas cosas son seguras para el alma, pero lo que están haciendo es alejándose del único puerto seguro que es Dios. Dios ha provisto, hermanos, a Jesucristo. Y todo aquel, hermanos, que no lo toma a Él como Señor, está pronto a naufragar, sin ninguna esperanza, sin ninguna oportunidad de retorno. Quiera el Señor, hermanos, que ninguno de nosotros deje de atender lo que hemos oído, que ninguno de nosotros se sienta satisfecho con esta vida apartada de Dios, sino que el Espíritu Santo siempre nos motive en nuestro corazón, que siempre que el Espíritu Santo nos atraiga con esos lazos de amor. ¿Por qué? Porque estamos en peligro siempre de olvidar la singularidad del Evangelio. ¿Estamos olvidando, hermanos? No estemos demasiado seguros de que nuestra salvación, como dice uno, salvo siempre salvo, no. Recuerde, hermanos, la dificultad que vamos a enfrentar cada momento. Alabado sea el Señor. En Gálatas, capítulo 1 y verso 7 dice así: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, que si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Amados hermanos, estemos apercibidos. Cualquiera que quiera poner otro fundamento que no sea Cristo, hermanos, estemos apercibidos. Estemos apercibidos a todo lo que escuchamos, a todo lo que nos digan, a todo lo que pueda pasar a nuestro alrededor. Nosotros, hermanos, somos responsables de lo que recibimos. Otra cosa importante es las consecuencias de la indiferencia. Hebreos capítulo 2, de los versos 2 al 3, dice así: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros
si descuidamos una salvación tan grande, hermanos, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Noten que estos versículos 2 y 3, el autor nos habla de las consecuencias que tendremos si descuidamos el Evangelio. No escaparemos, dice, sino que tendremos justa retribución por lo que hemos hecho. Noten que el razonamiento del autor va de menos a mayor. Comienza con la menor, como cuando dice, la ley que fue entregada por Moisés por medio de los ángeles. Dicha ley, como vimos en Éxodo, trazaba para el pueblo de Israel un camino seguro para acercarse a Dios. Y esta fe era en el Mesías que habría de venir. Cuando el pueblo de Israel trataba de acercarse a Dios en sus términos como lo hicieron con el becerro de oro, despreciando al mediador provisto por Dios y al mandamiento que regulaba su adoración, muchos murieron bajo el juicio. Qué lamentable, hermanos. Ahora el autor del Nuevo Testamento, a la salvación más grande que Dios nos ha provisto, hoy, no mediante sombras, sino mediante la realidad, la persona en quien señala la ley ya vino y proclamó libertad a los cautivos. ¿Y qué fue lo que Jesucristo hizo? Y también Isaías lo había dicho en Isaías. Cuando Jesucristo, hermanos, comenzó su ministerio, Él lo inició en la ciudad de Nazaret. Y en Lucas capítulo 4, versos 16 y 19 dice, y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló un lugar escrito donde decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Jesucristo, hermanos, fue ese sacrificio perfecto por los pecados y ya fue ofrecido mediante su muerte en la cruz, de manera que el don es mayor, la gracia que hemos recibido es completa. Y ya estamos en el tiempo del cumplimiento de esas promesas hechas por Dios a Israel. Dios ha prometido bendecirlos, hermanos. Bendecir a cada uno de nosotros si nosotros somos obedientes, si nosotros no somos indiferentes a la palabra del Señor. La pasada semana leímos en este pasaje, me impactó el día que, un miércoles que compartí esta palabra y quiero volver a leerlos. Dice así, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartar vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel, de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí y hubiese puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Y vea esto, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré de en medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare. Así será la maldad del profeta. Ve algo aquí bien importante, hermanos. Dios ve la indiferencia de un pueblo que había visto la mano, el poder
la misericordia de Dios, pero este pueblo, Ezequiel le señala que habían puesto ídolos en su corazón. Se habían apartado de él, habían descuidado su entrega con Dios. Y lo que dice en el verso 8, dice, y pondré mi rostro contra aquel hombre. ¿Se acuerda que hemos estado leyendo también acerca de la bendición sacerdotal? Cuando Dios declaraba bendición sobre aquel pueblo y decía, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ve una gran diferencia que hay aquí. Dios promete bendecir a aquellos que fielmente sirven al Señor. Y en el pasaje de Ezequiel dice, y yo pondré mi rostro contra aquellos que tienen ídolos en su corazón. Algo así al 100% diferente. El que Dios ponga su rostro contra ti significa, hermanos, que Dios te está rechazando por ser un idólatra, por ser un desobediente, pero si eres una persona que obedece a Dios, Dios te va a bendecir. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro contra ti. Jehová alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Vea qué gran diferencia. ¿Cómo escaparemos del justo juicio de Dios si menospreciamos, hermanos, la persona de Cristo, la sustancia de toda la promesa de Dios? Nadie puede escapar de la venganza divina si descuida la verdad del Evangelio, si somos indiferentes a su palabra. Si Dios nos salvó, hermanos, ¿no merece nuestro amor y nuestra gratitud? Si Dios nos redimió con su sangre para sí, ¿no deberíamos de vivir para Él, para su gloria, por el resto de nuestras vidas? Si Dios nos ha perdonado y usted ha sentido el perdón de su gracia, ¿no deberíamos sentirnos deudores para con nuestro prójimo? Mis hermanos, no debemos de tratar el Evangelio con ligereza o indiferencia. Debemos de atesorarlo y retenerlo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Qué otra cosa? El tercer punto es el respaldo de Dios a su palabra. Hebreos capítulo 2, verso 4 dice así, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartiendo del Espíritu Santo su voluntad. El Evangelio, hermanos, es la única verdad que salva, una verdad que ha sido confirmada, certificada por Dios mismo en su palabra. La Biblia es la santa palabra de Dios. No estamos tratando con ninguna invención humana. Las dos grandes religiones que encontramos con mucha gente son los musulmanes que tienen su libro el Corán y los mormones que tienen su libro de Mormón. Y ninguno de ellos tiene la efectividad y el respaldo de la palabra que da Dios en la palabra del Señor, que fue escrita a través de 1500 años por muchos escritores, y todos ellos concuerdan en dar la gloria y la alabanza a Jesucristo. Cuando nosotros, hermanos, confiamos en la fidelidad de la palabra, no estamos creyendo en una fe vacía, estamos creyendo en un fundamento sólido que es la palabra. Cada uno de nosotros, hermanos, debe de confiar en todas estas promesas que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros debe de entender y guardar su vida.
a prevenirse, hermanos, a tener su corazón lleno de su presencia, a vivir cada momento, hermanos, como que si fuese el último que vamos a vivir, viviendo cerca de Dios, confiando, hermanos, no viviendo con el mínimo, sino que viviendo siempre llenos de su presencia. Déjeme finalizar con esta historia. El 28 de noviembre del año 2016, un avión que venía procedente del Aeropuerto Internacional de Viru Viru en Bolivia, iba con destino al Aeropuerto Internacional José María Córdoba en Colombia. Traía 68 pasajeros, 9 tripulantes. En él venía un equipo de fútbol brasileño que se llamaba el Chapecoense. Esta historia fue muy común en Sudamérica en aquellos años. Este avión inició ese vuelo, pero ellos sabían, hermanos, que cuando iniciaron ese vuelo venían con el mínimo de combustible. Ese avión nunca llegó a su destino. A pocos kilómetros de su destino, el avión se estrelló. El reporte final que dio la Autoridad de Aviación Civil de los Estados Unidos fue que el avión venía con el mínimo de combustible y con sobrepeso. Dos cosas vitales, hermanos, para que algo llegue a su destino. En el libro de Hebreos, hermanos, en el capítulo 12, Pablo exhorta a la gente, a los que él estaba hablándoles. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, como cristianos nosotros debemos estar llenos constantemente de la presencia de Dios. No nos conformemos. ¿Cómo vamos a guardar nuestra salvación? No lo voy a guardar tal vez congregándome una vez a la semana. O al menos si no te congregas, dedica un tiempo de oración en tu casa, de comunión. Dedica un tiempo, hermano, de oración, de lectura. Algo que llene nuestro corazón, que nos motive a estar atentos. Porque si no, lo va a pasar como este avión. Cuando más necesitemos de ese combustible que es el Espíritu y nuestra fe creciente, nos va a hacer falta y no vamos a poder llegar a donde estaba determinado de llegar. Cuando Pablo le decía, despojados de todo peso, hay cosas en nuestra vida que nos afectan, que comprometen nuestra salvación. Una de ellas es el pecado. Y el pecado se lo traemos, se lo confesamos a Jesucristo. Y Él nos perdona, Él nos limpia con el poder de su sangre. Pero ¿qué es el peso? Hermanos, Dios nos manda a vivir en armonía. Muchos de nosotros arrastramos en nuestra vida el peso del rencor, el peso del coraje, el peso de tanto sentimiento que va en contra de la palabra y sobre todo va en contra de nosotros mismos. Si la palabra del Señor nos dice que peleemos libres, si Él identificaba esas dos áreas, ¿por qué no? ¿Por qué no en esta mañana evaluamos nuestra vida? ¿Por qué nosotros en esta mañana examinamos nuestro corazón? Estamos guardando esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Estamos cuidando, hermanos,
ese regalo tan grande de vida eterna que Dios nos ha dado. Pensemos un momento. Pidámosle perdón al Señor si hay cosas en nuestra vida que son peso. Pidámosle perdón a Dios si hay pecado que no hemos confesado. Esas son las mayores cosas con las cuales estamos descuidando esa salvación tan grande. Yo te quiero pedir en esta mañana que te pongas de pie. Hay un dicho que dice que no dejes para mañana lo que tú puedas hacer hoy. Mira tu vida, hermanos, en el espejo de la palabra del Señor. ¿Cuáles son las cosas que están permitiendo de que mi corazón vacile, de que mi corazón se distraiga? ¿Cuáles son aquellas cosas, hermanos, que podemos comparar con aquel avión que se estrelló porque iba bajo de combustible y porque iba sobrecargado? ¿Cuáles son las cosas que en mi vida están causando de que yo no avance correctamente? ¿O el combustible de su Espíritu Santo me está faltando? Y antes que yo espere me voy a estrellar contra la primer montaña, contra el primer obstáculo que encuentre. Dios está esperando de ti una respuesta a su palabra, al mensaje. Dios puso esa palabra para ser como una atalaya, para traerte esta mañana y decirte, tú tienes la decisión de hacerlo. Dios se encanta cuando voluntariamente tú reconoces y tú te humillas delante de Él y le pidas al Señor, Señor, ayúdame. Vamos a orar en esta mañana. Le voy a pedir que si quiere pasar al altar, pasa al altar esta mañana y entrégale esas cargas. Entrégale al Señor tu vida y dile, Padre, en esta mañana yo quiero buscar de tu presencia, Señor. Señor, yo quiero guardar, quiero cuidar mi salvación, Señor, como ese regalo grande que tú nos has dado, Padre. Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Padre amado, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a ser apercibido, a dejar toda indiferencia de tu palabra, del mensaje de salvación que tú has puesto cada mañana, cada momento que tú nos hablas, Jesús. Padre, nos rendimos a ti, Jesús. Te reconocemos como Jesucristo, el único Dios verdadero. No hay salvación fuera de ti, Padre amado. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Padre amado, permite que seamos llenos de tu presencia, Señor. Damos gloria a Dios por este mensaje para nuestras vidas. Hay una polémica dentro de la teología cristiana. Unos afirman que la salvación no se pierde. Tienen razón. Otros afirman que la salvación sí se pierde. También tienen razón. Déjenme ilustrarle cómo yo veo el plan de salvación. Supongamos que sucediera. Un hombre en alta mar, su barco naufraga. Por alguna razón, él queda vivo. Lucha incesantemente por alcanzar una isla o una tabla donde salvarse y no la encuentra. Pero por la gracia de Dios, ve venir un barco y el capitán del barco lo mira. Entonces el capitán ordena a los marineros que lo suban, que lo salven, porque si no, ese hombre se ahogaría. Y el capitán lo salva y lo lleva a bordo y allí le dice, mira, aquí vas a estar seguro, ya fuiste salvo, qué bueno que te vimos y fuiste salvo. Aquí vas a estar a salvo y no vas a tener ningún problema. Lo único que tienes que tener en consideración es que aquí existen reglas y debe de guardar esas reglas, porque si no las guardas, hasta puede ser peligroso para ti. Por ejemplo, tú nos vas a ayudar en el trabajo. Creo que no tienes ningún problema con eso. Tú vas a estar dispuesto a obedecer las órdenes del capitán.
Creo que no tienes tú problemas con eso. Y así es la salvación. Dios nos salva y nos da sus leyes, sus mandatos, sus testimonios, sus estatutos, sus preceptos, y nos alerta qué hacer y qué no hacer. Entre estas cosas, el capitán le dice, nunca te acerques en la parte de arriba del barco, en la parte de atrás, porque las olas suben muchas veces y te pueden arrebatar y te pueden llevar otra vez. Ten cuidado con eso. ¿Qué pasa? Que este hombre, por desobediencia, que si el olvido, por lo que usted quiera, se sube y se va a la parte de atrás del barco. En el barco tempestuoso llega una ola, se lo lleva y no se dan cuenta y se muere. ¿Quién tuvo la culpa de su muerte? Él tuvo la culpa. Pero la salvación no se pierde. Mientras estemos en el barco, no hay ningún problema. No se salga del barco, obedezca las órdenes del capitán y usted estará seguro. Cualquier desobediencia, le dijo el Señor a Adán y a Eva, el día que comieres de ellos morirás. Y es lo mismo que el Señor nos dice, el día que nosotros pequemos de nuestra propia voluntad y nos vayamos al pecado de la maldad después de haber sido salvos, ¿tendrá Dios la culpa? ¿O aún así seremos salvos? Porque la salvación no se pierde. Creo que no. Así es que yo creo sinceramente que el que dice una cosa tiene razón y el que dice la otra cosa también tiene razón, mirándolo desde un punto de vista 100% bíblicos y entendibles. Así es que les invitamos en el nombre del Señor de Jesucristo para recibir a Jesús como su Salvador personal y permanecer en el barco. No se bajen del barco, no se asomen al mar cuando hay tormenta. Apóyense en el Señor, apóyense en su capitán, obedezcan a su capitán y juntos llegaremos al puerto. Para todos aquellos que están naufragando en el mar y que están perdidos, si Cristo llega a sus vidas, si el barco se acerca a ustedes, no pierdan tiempo en subir, no hagan conjeturas. ¿Qué va a decir el capitán? Súbanse, porque el capitán los está llamando para que sean salvos. Hay una salvación para la vida, para el pecador, y ya hay una salvación eterna para aquel que ha recibido a Jesús como su Salvador personal. Ninguna hay condenación, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y con eso nosotros estamos asegurando el principio que se ha predicado esta mañana. Cuida tu salvación. Queridos hermanos que han conocido a Jesús, cuiden su salvación. Queridos oyentes que no tienen salvación, que no han recibido a Jesús, súbanse al barco y serán salvos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos la próxima semana.